murió sola. O eso dijeron. Una madrugada de enero de 2007, Mónica Pretelini, esposa del gobernador más fotografiado de México, la mujer que sonreía en cada portada, que aparecía en cada acto oficial con los 3 hijos perfectos y el vestido perfecto y la sonrisa perfecta, dejó de respirar en su casa de Toluca. Tenía 44 años. Y las preguntas que su muerte dejó nunca recibieron respuestas que convencieran a todos los que las hicieron. Eso fue lo primero. Lo que vino después fue peor. Para entender lo que ocurrió con la muerte de Mónica Pretelini hay que entender primero quién era Enrique Peña Nieto en ese momento y qué significaba esa muerte para lo que ya se estaba construyendo a su alrededor. Peña Nieto llevaba 2 años como gobernador del Estado de México cuando Mónica murió. 2 años en los que la maquinaria del PRI, el partido que había gobernado México durante décadas y que buscaba volver al poder federal después de haber perdido la presidencia en el año 2000. Había identificado en él algo que los estrategas políticos describen con una palabra que no parece suficiente para lo que realmente significa: imagen. Peña Nieto tenía imagen. Tenía el físico que la televisión mexicana de esa época consumía sin cuestionar. Tenía la sonrisa correcta. Tenía la familia correcta. Tenía la capacidad de aparecer frente a una cámara y producir en cierto segmento del electorado una respuesta que los políticos más inteligentes y más capaces nunca pudieron generar de la misma manera. Era telegénico en un país donde Televisa tenía más poder sobre la opinión pública que cualquier institución democrática. Y esa combinación, el partido que necesitaba volver al poder más el candidato que la televisión podía vender, ya estaba siendo trabajada cuando Mónica murió. Lo que nadie calculó, o lo que tal vez alguien calculó de una manera que resulta incómoda de articular, fue cómo esa muerte iba a encajar en el relato. La versión oficial de la muerte de Mónica Pretelini fue epilepsia. Específicamente, una crisis convulsiva en la madrugada que derivó en una falla respiratoria. Esa fue la explicación que los médicos que la atendieron presentaron. Esa fue la explicación que el gobierno del Estado de México comunicó. Esa fue la explicación que los medios, en su gran mayoría, reprodujeron sin demasiadas preguntas adicionales. Pero las preguntas existían. ¿Dónde estaba Peña Nieto cuando ocurrió? Las versiones sobre su ubicación exacta en esa madrugada generaron confusión que nadie aclaró con la precisión que el caso merecía. ¿Por qué el acceso a la información médica fue tan limitado? ¿Por qué el proceso de comunicación pública de lo que había ocurrido tuvo características que en circunstancias ordinarias habrían generado más escrutinio? Ninguna de esas preguntas encontró una respuesta oficial satisfactoria. Y en ese vacío de respuestas, creció algo que los estrategas de imagen de Peña Nieto no pudieron controlar completamente: la sospecha. El rumor. La versión alternativa que circulaba en los espacios donde la versión oficial no llegaba con suficiente fuerza para cerrar la conversación. Pero en los espacios donde la versión oficial sí llegaba, donde Televisa construía el relato, ocurrió algo diferente. Ocurrió la transformación. La muerte de Mónica Pretelini se convirtió en el origen del personaje. No del político. Del personaje. El viudo. El padre doliente. El hombre que había perdido a la madre de sus hijos en el momento en que su vida pública apenas comenzaba. El hombre que cargaba con esa tragedia mientras seguía sirviendo a su estado, mientras seguía cumpliendo con sus responsabilidades, mientras seguía siendo el gobernador que su gente necesitaba aunque por dentro estuviera roto. Esa narrativa no se construyó de un día para otro. Se construyó con la paciencia y la precisión de quienes entienden que los relatos emocionales son el vehículo más eficiente para transportar a las personas hacia conclusiones políticas que la razón sola no puede producir. La cámara que capturaba a Peña Nieto en el funeral de su esposa. La imagen de los 3 hijos. El silencio que en ciertos contextos habla más que cualquier discurso. Todo eso fue parte de un relato que empezó a construirse desde los primeros días después de la muerte de Mónica y que iba a seguir construyéndose durante años. Pero debajo de ese relato había algo que el relato necesitaba que nadie viera. La otra vida. Mientras Mónica Pretelini era la esposa perfecta en la fotografía oficial, mientras el matrimonio Peña Nieto era presentado como la familia que un gobernador con aspiraciones presidenciales necesitaba mostrar.
Existía una dimensión de la vida de Peña Nieto que contradecía cada elemento de esa imagen con una brutalidad que los hechos hacen difícil de suavizar. Las relaciones extramaritales no eran un secreto en los círculos que rodeaban al gobernador. No eran rumores periféricos que circulaban en los márgenes. Eran una realidad que personas cercanas a su entorno conocían y que el sistema de protección que lo rodeaba se encargaba de mantener fuera del alcance de los medios que importaban, es decir, de Televisa y de los espacios donde la imagen que se estaba construyendo necesitaba seguir siendo intacta. Y entre esas relaciones, una que tenía consecuencias que no podían ser simplemente silenciadas, un hijo fuera del matrimonio. Un niño que existía. Que tenía un nombre. Que tenía una madre. Que era la evidencia concreta y biológica de que la familia perfecta que aparecía en las portadas era una construcción que no correspondía a la realidad que existía detrás de las cámaras. ¿Sabía Mónica? ¿Cuánto sabía? ¿Qué significaba eso para los últimos años de su matrimonio? ¿Qué significaba para los últimos años de su vida? Esas preguntas tampoco tienen respuestas públicas verificadas. Y en ese silencio, la imagen del viudo doliente adquiere una textura diferente. Más oscura. Más incómoda. Más difícil de sostener sin que algo dentro de ella cruja. Hay un tipo de estrategia política que no se enseña en ninguna escuela de gobierno pero que los operadores más experimentados del sistema mexicano dominan con una fluidez que resulta perturbadora cuando se ve desde afuera. Es la estrategia de convertir las grietas personales en activos narrativos. La muerte de Mónica era una grieta. El hijo fuera del matrimonio era una grieta. La doble vida era una grieta. Todo eso, en manos de cualquier otro político en cualquier otro contexto, habría sido combustible para la destrucción de una carrera. Pero Peña Nieto no estaba en cualquier otro contexto. Estaba en el contexto del PRI en proceso de reconstrucción, de Televisa en proceso de recuperar el nivel de control sobre la narrativa nacional que había tenido durante las décadas del Partido Único. Y de una clase política que entendía que la imagen vendía más que las ideas y que la emoción movía más votos que el argumento. En ese contexto, la grieta de la muerte de Mónica se convirtió en el fundamento del personaje del viudo. Y la necesidad de cerrar la otra grieta, la del hijo, la de la doble vida, la de la imagen rota que existía debajo de la imagen construida, fue lo que produjo lo que vino después. Una solución. Perfectamente diseñada. Perfectamente ejecutada. Y perfectamente televisada. Angélica Rivera era en 2009 una de las actrices más conocidas de México. No de la televisión mexicana. De Televisa. Que en ese contexto no es lo mismo. Televisa no era solo un canal de televisión. Era el mecanismo más poderoso de construcción de realidad pública que existía en el país. Y Angélica Rivera era uno de sus productos más exitosos, alguien cuya cara y cuya historia personal millones de mexicanos conocían con la intimidad con que se conoce a alguien que aparece en tu sala todos los días. La Gaviota. Así la llamaban. Un apodo que sonaba a personaje de telenovela porque era exactamente eso. Un personaje que la televisión había construido durante años y que había penetrado en la cultura popular de una manera que los estrategas políticos que estaban diseñando el siguiente movimiento de Peña Nieto entendieron perfectamente. Si el problema era la imagen. Si el problema era que el viudo necesitaba dejar de ser solo el viudo para convertirse en algo que comunicara estabilidad, renovación, familia reconstituida, futuro en lugar de pérdida. Entonces la solución tenía que tener la escala necesaria para producir ese efecto en el electorado que importaba. Y Angélica Rivera tenía esa escala. Lo que ocurrió entre el momento en que esos dos nombres empezaron a aparecer juntos y el momento en que el mundo vio las imágenes de su boda es algo que tiene versiones distintas dependiendo de quién lo cuente. La versión oficial es la versión del amor. Del encuentro. De dos personas que se encontraron en el momento adecuado y construyeron algo real. La versión que circula en otros espacios, que construye su credibilidad en los detalles de cómo ocurrió todo, en los tiempos, en los actores involucrados, en la lógica de lo que cada parte necesitaba de la otra, es diferente. Y esa versión resulta difícil de ignorar cuando se ven los hechos desde afuera.
La relación entre Peña Nieto y Angélica Rivera se hizo pública en 2009. El calendario importa. En 2009, la maquinaria del PRI estaba en pleno proceso de posicionamiento de Peña Nieto como candidato presidencial para 2012. Cada movimiento de su imagen pública en esos años tenía un propósito que los operadores políticos que lo rodeaban calculaban con una precisión que los documentos periodísticos de esa época registran con suficiente detalle. Como para que el patrón sea visible. Una relación con una figura pública de ese nivel de reconocimiento popular no era solo una historia personal. Era una operación de imagen. Era la respuesta al problema de la grieta. Era la manera de transformar al viudo en algo diferente, en algo que comunicara que la vida seguía, que el duelo había tenido su tiempo. Que el hombre que México necesitaba como presidente era un hombre que podía construir un futuro, no solo cargar un pasado. Angélica Rivera tenía el reconocimiento. Tenía la simpatía popular. Tenía la capacidad de aparecer junto a Peña Nieto y hacer que esa imagen resultara emocionalmente convincente para el segmento del electorado que toma sus decisiones basándose en exactamente ese tipo de señales. Y tenía algo más. Tenía la relación con Televisa que garantizaba que la historia de esa pareja iba a ser contada de la manera que los estrategas necesitaban que fuera contada. La boda fue en 2010. Y la boda fue un evento de estado disfrazado de ceremonia privada. Las imágenes de esa boda circularon por todos los medios con la cobertura que se le da a los eventos que las personas con poder sobre esos medios deciden que merecen esa cobertura. No fue discreta. No fue íntima. Fue masiva. Fue construida para ser vista. Para ser consumida. Para producir en el público que la veía exactamente la respuesta emocional que los estrategas habían calculado que produciría. Aquí está el candidato. Aquí está su nueva familia. Aquí está la prueba de que este hombre ha superado la tragedia, de que tiene la estabilidad que un presidente necesita. De que la historia que Televisa ha estado contando durante años sobre él es una historia de resiliencia y de futuro, no de pérdida y de sombra. Lo que no estaba en esas imágenes era todo lo demás. El hijo que existía fuera del matrimonio anterior. Las relaciones que habían ocurrido mientras Mónica todavía vivía. Las preguntas sobre la muerte de Mónica que nunca habían recibido respuestas satisfactorias. La arquitectura de intereses que había producido ese momento específico en ese calendario específico por razones que no tenían nada que ver con el amor y todo que ver con el poder. Nada de eso estaba en las imágenes. Las imágenes eran perfectas. Y 2 años después, la presidencia era suya. Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de México en julio de 2012. El PRI regresaba al poder después de 12 años. Y regresaba con un candidato que había sido construido con una meticulosidad que los analistas políticos discutirían durante años. Un candidato cuya imagen había sido diseñada, protegida y distribuida a través del aparato mediático más poderoso del país con una eficiencia que resultaba difícil de separar de lo que en términos más precisos tendría que llamarse manipulación. No solo de la opinión pública. De la realidad. Porque lo que Televisa había vendido no era solo una imagen política. Era una narrativa de vida. Era la historia de un hombre real cuyos años privados habían sido cuidadosamente editados para que lo que llegara al público fuera la versión que producía los resultados necesarios. El viudo convertido en marido. La tragedia convertida en resiliencia. La familia reconstituida como promesa de estabilidad. Todo eso entró al cuarto de máquinas de la presidencia más poderosa de América Latina. Y entonces, muy despacio al principio y después con una velocidad que nadie pudo controlar, la imagen empezó a romperse. Las grietas en la presidencia de Peña Nieto no llegaron todas al mismo tiempo. Llegaron en oleadas. Cada una más difícil de gestionar que la anterior. Cada una erosionando un poco más la superficie cuidadosamente construida de la imagen que había llegado al poder. La primera gran grieta con escala suficiente para cambiar la manera en que el público percibía al presidente fue Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 produjo una crisis que el gobierno de Peña Nieto nunca pudo manejar de una manera que resultara convincente para un porcentaje significativo de la población.
La versión oficial, la verdad histórica que el gobierno presentó con una insistencia que en sí misma resultaba sospechosa, fue cuestionada por investigadores independientes, por organizaciones internacionales, por los propios familiares de los desaparecidos, de maneras que los medios que antes habían protegido la imagen del presidente ya no podían ignorar completamente. El hombre que había sido construido como la promesa del nuevo PRI, del PRI reformado, del PRI que había aprendido de sus errores, enfrentaba una crisis que recordaba exactamente los errores que se suponía que el nuevo PRI había dejado atrás. Pero Ayotzinapa fue solo el comienzo de la erosión. Lo que vino después tenía nombre y tenía dirección. La Casa Blanca. En noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui y su equipo publicaron una investigación que conectaba una mansión de varios millones de dólares en las lomas de Chapultepec con el nombre de Angélica Rivera. La actriz que se había convertido en primera dama, cuya relación con el presidente había sido presentada como historia de amor y que en términos de imagen pública era uno de los pilares más sólidos del relato presidencial. Era la propietaria nominal de una propiedad cuyo valor y cuya financiación generaban preguntas que no tenían respuestas fáciles. El constructor que había financiado la propiedad era Grupo IGA, una empresa que tenía contratos significativos con el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. Una empresa que había seguido ganando contratos durante su presidencia. Una empresa cuya relación con la familia presidencial, vista desde la perspectiva de los conflictos de interés, era imposible de presentar como coincidencia. La respuesta del gobierno fue una de las que más daño le hizo a la imagen presidencial. Angélica Rivera grabó un video donde explicaba el origen del dinero con el que había adquirido la propiedad. Hablaba de su carrera de actriz, de su trabajo, de su independencia económica, de la legitimidad de cada peso que había ganado con su talento durante décadas frente a las cámaras. El video fue un desastre. No porque lo que dijera fuera necesariamente falso en cada detalle, sino porque el tono, el contexto, la imagen de la primera dama defendiendo ante las cámaras el origen de su patrimonio, hizo exactamente lo contrario de lo que pretendía. En vez de cerrar la conversación, la amplificó. En vez de generar credibilidad, generó más preguntas. En vez de proteger la imagen, le recordó a todo el país que esa imagen había sido siempre una construcción y que las construcciones tienen grietas. La Casa Blanca no destruyó la presidencia de Peña Nieto de manera inmediata. Pero fue el momento en que el relato dejó de poder sostenerse con la misma solidez que antes. Pegasus llegó después. El software de espionaje que el gobierno israelí había desarrollado y que el gobierno mexicano había adquirido para, según la versión oficial, combatir el crimen organizado y el terrorismo. Pero los periodistas e investigadores que analizaron los datos del programa encontraron algo que la versión oficial no podía explicar de manera que resultara coherente. Entre los objetivos del espionaje estaban periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, académicos, personas cuya única conexión con el crimen organizado o el terrorismo era su capacidad de producir información inconveniente para el gobierno que los espiaba. Carmen Aristegui, la misma periodista que había investigado la Casa Blanca. El equipo de periodistas de investigación más importante del país en ese periodo. Personas que habían hecho preguntas que el gobierno prefería que nadie hiciera. El espionaje ilegal de ciudadanos por parte de un gobierno democrático es el tipo de escándalo que en otras democracias produce consecuencias institucionales severas. En México produjo desmentidos, promesas de investigación y el tipo de proceso que los observadores internacionales describieron con términos que no sugieren que los responsables enfrentaran consecuencias reales. Pero produjo algo más. Produjo la imagen definitiva de lo que había sido la presidencia de Peña Nieto debajo de la superficie. La imagen de un gobierno que había llegado al poder usando los medios como herramienta y que usaba el poder para controlar los medios. La imagen de un sistema que no había cambiado en las formas que importan, sino que había aprendido a usar mejores cámaras para construir la apariencia del cambio. El terremoto de septiembre de 2017. Hay momentos en que la realidad irrumpe de una manera que ninguna estrategia de imagen puede gestionar.
El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió Ciudad de México y el centro del país el 19 de septiembre de 2017 mató a más de 300 personas. Destruyó edificios. Sepultó familias. Produjo el tipo de dolor colectivo que convierte a los ciudadanos en una sola cosa durante las horas en que el tamaño de lo ocurrido todavía no cabe en la mente. Y en ese contexto, la respuesta gubernamental fue documentada con una claridad que resultó devastadora para la imagen presidencial. No porque el gobierno no respondiera, sino porque la manera en que respondió, las prioridades que mostró, los momentos que eligió para aparecer y los momentos que eligió para no aparecer, construyeron una imagen que contrastaba de manera brutal con la que los mexicanos que estaban removiendo escombros con las manos producían al mismo tiempo. El terremoto no fue un escándalo político en el sentido en que la Casa Blanca o Pegasus lo fueron. Fue peor. Fue el momento en que la distancia entre la imagen y la realidad se hizo físicamente tangible para millones de personas que en ese momento no tenían tiempo ni espacio para el tipo de gestión mediática con la que la presidencia había operado durante 5 años. El sexenio de Peña Nieto terminó en diciembre de 2018. No terminó con el tipo de salida que los expresidentes mexicanos del PRI habían tenido durante las décadas del Partido Único. No terminó con la imagen de la transmisión del poder institucional que comunicaba continuidad y legitimidad. Terminó con el resultado de una elección en la que el candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, ganó con un porcentaje de votos que en el contexto de la política mexicana equivalía a un rechazo masivo de todo lo que la presidencia anterior había representado. El electorado había hablado con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. El PRI perdía la presidencia. Peña Nieto salía del poder con los niveles de aprobación más bajos de cualquier presidente mexicano en la historia reciente de la democracia electoral del país. Y el matrimonio que había sido construido como pilar de la imagen presidencial empezaba a mostrar sus propias grietas finales. Angélica Rivera y Peña Nieto anunciaron su separación en 2019. Un año después de que él dejara la presidencia. El momento del anuncio tiene su propia carga simbólica. No ocurrió durante el sexenio, cuando la imagen del matrimonio todavía cumplía una función política. Ocurrió cuando esa función ya no existía. Cuando el contrato, si es que hubo un contrato más allá de lo que cada uno ha reconocido públicamente, ya había cumplido su propósito. O cuando el peso de todo lo que había ocurrido se volvió demasiado para sostener. Las versiones sobre lo que realmente pasó dentro de ese matrimonio, sobre si hubo afecto real o si fue siempre principalmente una construcción estratégica, no tienen fuente definitiva. Lo que sí existe son los hechos externos. La cronología. Los tiempos. La manera en que la relación empezó exactamente cuando la imagen de Peña Nieto necesitaba que empezara y terminó exactamente cuando ya no cumplía la función para la que, según ciertas versiones, fue construida. Angélica Rivera siguió en México. Siguió siendo una figura pública, aunque con un perfil significativamente más bajo que el que había tenido durante los años de la presidencia. Su historia personal en el periodo postmatrimonial tiene sus propias dimensiones que los medios han documentado con distintos niveles de profundidad. Peña Nieto tomó otro camino. Después de la presidencia, Enrique Peña Nieto se fue de México. No de manera definitiva, al menos no formalmente. Pero el hombre que durante años había sido la figura más fotografiada de la política mexicana, cuya imagen había sido construida con tanto cuidado durante tanto tiempo, se convirtió en alguien que prefería existir en otros espacios, en otros países, en otros contextos donde la carga de lo que su nombre significaba en México pesara diferente. España. Europa. El tipo de vida que el dinero acumulado durante años de poder en México hace posible de maneras que generan preguntas que los organismos de investigación de varios países han empezado a hacerse con una insistencia que la distancia geográfica no puede resolver completamente. Las investigaciones sobre su patrimonio. Los procesos que en distintas jurisdicciones han empezado a construir expedientes alrededor de nombres y estructuras que aparecen en el entorno de su gobierno. El tipo de preguntas que los periodistas de investigación han seguido haciendo con recursos y con persistencia.
El hombre que salió de México no era el mismo que entró a la gobernatura del Estado de México con la imagen de la familia perfecta y la sonrisa que Televisa podía vender. Era otro. Más solo. Más pesado. Con el peso específico de todo lo que había ocurrido entre ese primer momento de construcción de imagen y el último momento en que esa imagen pudo sostenerse. Hay algo que conecta todos los elementos de esta historia y que solo se ve completamente cuando se tienen todos juntos. La muerte de Mónica. La doble vida. El hijo. La boda con Angélica. La presidencia. La Casa Blanca. Pegasus. El terremoto. La separación. El exilio voluntario. Todo eso es la historia de un hombre cuya vida pública fue construida sobre algo que no era real y cuya caída fue la consecuencia inevitable de que las construcciones que no tienen fundamento real no pueden sostenerse indefinidamente. Pero hay una dimensión de la historia que esa lectura no captura completamente. La dimensión de Mónica. Mónica Pretelini murió con 44 años. Murió mientras su esposo construía la carrera política más exitosa del PRI en una generación. Murió con preguntas que nadie respondió de manera satisfactoria. Murió sabiendo o sin saber, ese es otro de los silencios imposibles de llenar, lo que ocurría en la otra vida que su esposo llevaba en paralelo a la que compartían. Y después de morir, fue convertida en personaje. En elemento narrativo. En el origen del viudo doliente que la maquinaria política necesitaba para construir al candidato. Eso no se puede deshacer. No existe versión de la historia de Peña Nieto en la que Mónica Pretelini sea tratada con la dignidad que cualquier ser humano merece simplemente por existir. Y esa es quizás la parte más oscura de todo esto. No el escándalo de la Casa Blanca. No el espionaje. No la separación calculada. La instrumentalización de una mujer muerta para construir el poder de un hombre vivo. Enrique Peña Nieto tiene hoy una edad que en otras circunstancias, con otra historia detrás, describiría a alguien en la etapa de construir un legado que las generaciones siguientes van a valorar. Lo que tiene en cambio es esto. Un hombre que en México produce reacciones que van desde la indiferencia hasta la indignación, con muy poco espacio para algo diferente en el medio. Un matrimonio que terminó en las condiciones que terminó. Una presidencia que los historiadores van a documentar con el tipo de detalle que produce los veredictos que los estrategas de imagen nunca pueden controlar completamente. Una vida fuera de México que tiene la textura del exilio aunque no lleve ese nombre oficialmente. Y en algún lugar de esa vida, la memoria de una mujer que murió en enero de 2007 con preguntas que nunca fueron respondidas. Eso no desaparece con la distancia geográfica. Eso no desaparece con el tiempo. Eso es lo que queda cuando la imagen se termina de romper y lo que había debajo de ella ya no puede ocultarse. No es un legado. Es una factura. Y todavía no ha sido pagada completamente.